Buenos días a todos. Nos disponemos a celebrar este retiro que, por cierto, mi idea, mi propósito, como ya saben, es tener un retiro por mes. Y a lo mejor decir, pues esta vez ha fallado. No, no hemos fallado. Venimos diciendo retiro por mes. Lo que pasa que el último, el correspondiente a enero, lo tuvimos en Aliseda, una época muy fría. Allí aquella iglesia tiene calefacción y lo tuvimos allí. Pero seguimos diciendo uno por mes. Es verdad que alguna vez lo digo alguno en Navas, otra vez en Cáceres, pero como todos los subo a YouTube, pues los tenéis ahí todos. O sea que no, si queréis no os perdéis ningún retiro. Y este ya es el correspondiente al mes de febrero y a ver si puedo decir después el correspondiente al mes de marzo, que sería ya el retiro para iniciar la Cuaresma. Sería ya un retiro enfocado a la Cuaresma. Bien, vamos a tocar el tema de la llamada de Dios. ¿Y por qué tocamos este tema? Muy sencillo. Porque este tema es el tema que vemos principalmente en los primeros domingos del tiempo ordinario, de los 3 ciclos. Siempre en estos primeros domingos del tiempo ordinario aparece el tema de la llamada de Dios. Porque si digo vocación, parece como que nos vamos enseguida a los sacerdotes y a las monjas. No, la llamada de Dios. Vamos a ver distintos matices de esta llamada de Dios, vamos a ver la llamada de Dios en la Biblia, vamos a ver muchos aspectos. Vamos a tocar también, sobre todo en esta primera meditación, puntos que hemos venido dando en estos primeros domingos en las homilías. Pero es verdad que también vosotros, pues a lo mejor si venía el domingo, no venía el sábado, si venía el sábado, no venía el domingo, o sea, muchas de estas cosas no las habréis escuchado. Y si la hemos escuchado, bueno, pues lo repetimos y recalcamos esas cosas, intentamos vivirlas pues mejor, ¿de acuerdo? Bien, pues las 2 meditaciones, cada meditación va a tener 5 puntos, que es lo que vamos a ver. El primer punto de esta meditación: ¿estamos disponibles? Ese sería el primer punto de esta meditación. Vamos a ver. Cada uno de nosotros tiene una misión en la vida. Todos tenemos una misión en la vida, todos. Y hay vocaciones específicas, hay vocaciones generales, hay vocaciones comunes a todos, hay vocaciones muy concretas de cada persona. Todo eso lo iremos viendo a lo largo de este retiro. Y nos cuesta creernos que Dios nos tenga a todos nosotros destinados para una misión en la vida. Pero todos tenemos una misión en la vida. Podréis preguntaros, bueno, ¿y esta persona tan mayor? ¿Y qué misión tiene? ¿Qué puede hacer? Puede hacer muchas cosas. A lo mejor Dios la tiene aquí para purificarse y así poder entrar después directamente al cielo. A lo mejor Dios la tiene para que nos santifiquemos nosotros, para que nosotros vayamos creciendo en paciencia y así el Señor nos está preparando para otras misiones en la vida. Todos tenemos una misión. Todos. Hasta el niño que se ha ido de este mundo con 3 mesitos ha tenido una misión en el mundo. Todos tenemos una misión en el mundo. ¿Cuál? Eso es lo que tenemos que descubrir. Pues bien, vamos a ver, en primer lugar, lo vimos este domingo, el domingo pasado vimos lo que voy a hablar ahora. Vemos como Jesús está en la orilla del lago de Genesaret y allí se agolpaba, dice el Evangelio, la gente para escuchar la palabra de Dios. Claro, dice Jesús, y ahora aquí con toda la gente agolpada alrededor mío, ¿cómo hago para hablarles de Dios? Para hablarles del reino de Dios. Y Jesús comienza pidiendo un pequeño favor.
un favor muy pequeño. Le dice a Pedro, que tenía allí la barca en la orilla: Pedro, móntame en tu barca, sepárame un poquito de la orilla. La gente se pone aquí sentada tranquilamente en la orilla, y un lugar ideal para anunciar la palabra de Dios. Ahí ya, fijémonos en este detalle, Jesús está pidiendo un favor a Pedro. ¿Es verdad que es un favor pequeño? Pues sí, es un favor muy pequeñito. Pero Pedro ya tenía que estar allí con él. Ya se le estropeaban un poco sus planes. Le pide ese pequeño favor. Y ahí Jesús no le está haciendo a Pedro un examen de sus virtudes. No, con lo que le ha pedido, poco examen le puede hacer. Pero sí le está haciendo un examen importante para la vocación, que es la disponibilidad. ¿Estás disponible o no estás disponible? Me diréis: hombre, pero es que lo que le pidió es muy poquito. ¿Cuántas veces no habré pedido yo cositas pequeñas y me han dicho: no, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello? Cosas muy pequeñitas. He pedido yo aquí en ocasiones en la iglesia, aquí mismo, cosas pequeñísimas. Oye, ayúdame a hacer esto, a mover estos bancos, a barrer esto. No, yo ahora no puedo, tengo que hacer tal cosa. Tengo que ir, o no quiero hacerlo. Ese es un examen de disponibilidad. Porque cuando estamos haciendo una cosa, estamos renunciando a hacer nuestros planes, a hacer nuestras cosas. Ya hay una renuncia. De las cosas que más celosos somos es de nuestro tiempo. Anda, que no somos celosos de nuestro tiempo libre. Ya no digo cuando tenemos que hacer algo por obligación. No. De nuestro tiempo libre también somos muy celosos. Claro, si me quitan este tiempo, pues ya no puedo hacer aquello que yo tenía pensado hacer. Pues ahí Jesús está haciendo un examen de disponibilidad. ¿Por qué? Porque cuando somos fiel en lo poco, tenemos más posibilidades de ser fieles en lo mucho. Si yo no soy fiel en lo poco, ¿el Señor me va a pedir lo mucho? Si nosotros a esas personas que le pedimos un poquito nos responden bien, ¿a que nos atrevemos después a pedirle más cosas? Ahora, si la primera vez que le pedimos algo nos puso mala cara, o nos puso dificultades, nos puso sus pegas, difícilmente le vamos a pedir después que nos haga algo, que nos ayude en algo. Va a ser muy difícil. Pues el Señor hace lo mismo con nosotros. Primero nos pide pequeñas cosas, y después ya el Señor dará el paso a pedirnos algo más grande. Pero aquí hay algo importante, porque estamos hablando de la llamada, no lo perdamos de vista, el tema central de este retiro. Ahí, con esos detalles, ya el Señor nos está eligiendo, nos está llamando, y nos está llamando para una misión. Por eso tiene mucha importancia el hecho de que vayamos respondiendo en esas pequeñas cosas. No, es que lo que me ha pedido el Señor pues no tiene mucha importancia, me ha pedido una pequeña cosita y le he dicho que no. Bien, a lo mejor ella no te pide más cosas o le costará más pedírtelas. Es importante que seamos fieles en lo poco. La parábola de los talentos. Porque fuiste fiel en lo poco, toma, te encargo el gobierno de estas ciudades. El Señor primero nos pide lo poco. Y cuando nos pide el Señor algo, no es para Él. Cuando nos pide el Señor algo, es para los demás. Bien,
Pongamos que el Señor le ha quitado a Pedro ese tiempo cuando ha tenido que estar con él allí en la barca. Pero el Señor se lo va a devolver con creces. Le dice el Señor a Pedro: venga, Pedro, deja de estar ahí en la orilla, ocioso, sin hacer nada, y venga, vente a pescar, mar adentro. Aquí ya el Señor le está pidiendo algo más. Ahora no le está pidiendo un favor para él, para el Señor. Le está pidiendo algo, pero para el mismo Pedro. Le quiere devolver de alguna manera eso que le ha quitado. Pero además le está pidiendo algo más. Le está pidiendo que confíe en él, que se fíe de él, que ponga sus esperanzas en él. Porque no le está pidiendo una cosa desde el punto de vista humano realizable. Pedro se tiene que abandonar completamente en el Señor, porque le está pidiendo que vaya a pescar de día, que es la hora en la cual no se pesca en el lago de Galilea, lo que no ha pescado en toda la noche. Pedro se tiene que fiar de él, y así lo hace. Dice el Evangelio expresamente: no hemos pescado nada en toda la noche, hemos pasado toda la noche bregando y no hemos pescado nada, pero mira, Señor, en tu nombre echaré las redes. Salen a pescar y pescan tal cantidad de peces que ni ellos eran capaces de sacarlos. Ya le ha devuelto el Señor con creces. El trabajo de toda una noche se lo ha devuelto el Señor en un rato. Pero claro, Pedro ya no se fija en lo que le ha devuelto el Señor. Se fija en lo que ha hecho el Señor. Ya no está pensando en sí mismo. No está diciendo: ¡ay, qué contento! ¿Cuántos peces que me va a ir ahora en el negocio? No. Se ha fijado en la persona de Jesús. Este hecho le ha valido a él para fijarse en la persona de Jesús. Y ahí dice Pedro, y cuando ve la grandeza de Jesús, ve su divinidad, porque dice Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Cuando nos encontramos con Dios, cuando nos encontramos con la divinidad, y cuanto más nos encontramos con Dios, más vamos viendo nuestros defectos y nuestras imperfecciones, que es lo que le pasa a Pedro. Se asombra y a la vez ve sus imperfecciones. Y aquí el Señor le va a pedir a Pedro, algo todavía mucho más grande. ¿Se van dando cuenta que el Señor cada vez le va pidiendo más? Primero, la barca para poder predicar. En segundo lugar, ya que confía en él, que se lance mar adentro a pescar. Y después ya le va a pedir que deje sus tareas, que deje la pesca. Y le pide que sea pescador de hombres. Fíjense en el proceso. Cómo el Señor le ha ido eligiendo. Primero por los pequeños detalles, después que ponga su confianza en él y después le pide una vida entregada a los demás. Serás pescador de hombres. Y acaba el Evangelio con lo más grande. Y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Han visto el proceso de esta llamada a Pedro? Bueno, a Pedro y a los otros apóstoles. Empieza por lo poco, después porque confíen en él y después ya le pide la entrega total. Así, procesos parecidos tendrá el Señor para con todos nosotros, seguro que el Señor
también utilizará algo parecido. Pero no nos olvidemos, el Señor empieza por lo poco. No le neguemos al Señor ese poco, que es el inicio de grandes cosas. Vamos con el segundo punto. Este me parece importantísimo. Importantísimo. Sobre todo para vosotros, los que estáis aquí ahora mismo en este retiro, que sois gente de iglesia, que colaboráis con las parroquias en distintas tareas, o al menos habéis colaborado, si ahora a lo mejor podéis colaborar menos. Tenemos épocas en la vida que podemos colaborar mucho y tenemos épocas en la vida que podemos colaborar muy poquito. Hay otras tareas que se nos imponen. Estoy pensando ahora en alguna de vuestras madres que estáis cuidando, ¿no? Alguna de las que estáis aquí, ¿no? Hay veces que podemos colaborar más, hay veces que podemos colaborar menos. Pero lo que voy a decir ahora es muy importante para todos nosotros. Vamos a fijarnos en la llamada que el Señor hace. Vamos a ir viendo distintas llamadas en la Biblia. Vamos a ver la del profeta Jeremías. Le dice así, unas palabras preciosas. Te elegí antes de que nacieras. Nunca nos olvidemos que es el Señor quien nos elige. En esto vamos a insistir en el retiro. Es el Señor quien nos elige, no es una obra nuestra. Si fuera algo nuestro no tendría tanta importancia. La importancia está en que detrás está el Señor, quien te elige para una misión. Te elegí antes de que nacieras, te constituí profeta de las naciones. Pero, le avisa, lucharán contra ti los reyes y príncipes, los sacerdotes y el pueblo. O sea, todo el mundo. Los príncipes, los reyes, los sacerdotes y el pueblo sencillo también. Todos lucharán contra él. Pero también le avisa, pero no podrán contra ti, porque yo estoy contigo. Pero también le avisa de otra cosa. Lo pasarás mal, lo pasarás fatal. El Señor no nos engaña. Está con nosotros, pero nos avisa de que lo pasaremos mal, porque muchísima gente se va a poner en contra de nosotros. Jesús, al inicio de su misión, al inicio, ya no digo al final cuando le crucificaron, no, al inicio de su misión, sus paisanos de Nazaret, la primera homilía o sermón, como queramos llamarlo, que tuvo Jesús en la sinagoga de Nazaret, le quieren despeñar después, sus mismos paisanos. Ya vemos ahí lo que pasa con Jeremías y lo que pasa con Jesús. Y esta realidad se da constantemente en el Antiguo Testamento, constantemente. Bien, nosotros entendemos en nuestra vida que el Señor nos llame para una misión en la Iglesia, lo entendemos. Y algunas veces decimos, pues mira, me gustaría alguna época de mi vida ser voluntario en Cáritas, ser catequista. Estoy acordando ahora de un chico que murió. Decía, bueno, ahora mismo tengo los niños muy pequeños, pero después ya más adelante me voy a colaborar con la Cofradía de la Virgen de la Luz, ya colaboraré con la directiva, ¿no? Dice, ahora no puedo porque tengo los niños muy pequeñitos, tengo que cuidarlos, pero después más adelante sí. Esto pasa, ¿no? En épocas de nuestra vida tenemos esa conciencia, gracias a Dios, mucha gente tiene esta conciencia de colaborar con Dios en su obra. Y está muy bien que tengamos esta conciencia, ¿no? Pero hay una cosa que no entendemos. Bueno, no digo todo el mundo, ¿no? Pero que hay mucha gente que no entiende. Y eso que nos cuesta mucho entender es que sea perseguido, que sea criticado. Hombre, es que además de trabajar por el reino de Dios,
que me quito mi tiempo y a veces hasta mi dinero, que me llevo muchos disgustos al estar al frente de esa misión y encima aquel dicho, ¿no? Además de burro, apaleado. Eso no lo entendemos. Y miren que entendemos bien, o mucha gente lo entiende muy bien, que tengamos que trabajar muchísimo en algún voluntariado. No digo un poquito, muchísimo. Y lo entendemos. Pero que ya sea perseguido, eso no lo entendemos. De hecho, os puedo decir que muchas personas, voluntarios en la Iglesia, que han sido perseguidos, abandonan. Recuerdo un caso que tuve en Radio María, uno de los voluntarios de Radio María. Una pequeña persecución, pequeña crítica de otros de los voluntarios de Radio María y abandono enseguida, por ponerle un ejemplo. Eso hace muchos años, ya nadie se va a acordar de los voluntarios de Radio María, porque fue aquí en esta parroquia. O sea, no lo entendemos. Nos cuesta mucho entender que seamos perseguidos. Entendemos que tengamos que trabajar por Dios. No entendemos que tengamos que sufrir por Dios. Pero claro, ¿por qué no lo entendemos? Porque en otras cosas de la vida lo entendemos. Un padre, cuando tiene un niño pequeño, entiende que tiene que trabajar por ese niño, tiene que dedicarse plenamente a ese niño. Y entiende no solamente que tenga que trabajar, sino que tenga que sufrir por él. Y que se tenga que llevar sus disgustos. Anoche tuve una conversación muy bonita con una madre que está sufriendo mucho por su hijo. Niño más bueno, tiene un corazón, el niño como una catedral. Niño buenísimo, pero muy perseguido por sus compañeros. Es un niño diferente y es muy perseguido por sus compañeros. Esa madre tiene que sufrir por su niño. Ya no solamente trabajar por su hijo, tiene que sufrir por él. Y sufrir mucho. Y esto, la mayoría de las madres, la mayoría de los casos, tienen que sufrir por sus hijos. Y sufren, no les cuesta, digamos, sufrir en el sentido, ¿no? Están dispuestas a seguir sufriendo. No va a pasar como el ejemplo que puse de Radio María. No, yo no estoy dispuesto a sufrir por mi hijo, yo abandono, lo dejo. No lo deja. ¿Pero por qué está dispuesta a sufrir por su hijo? Por amor. Está dispuesta a sufrir por su hijo por amor. ¿No será que tal vez sea eso lo que nos falte a nosotros? ¿Que nos falte ese amor a Dios que nos lleve a sufrir por Él? Porque puede ser. Si lo entendemos para otras cosas en la vida, ¿por qué no lo entendemos por Dios? Tenemos que trabajar por el reino de Dios y también tenemos que sufrir por Él. Y esto, ya digo, nos cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué no entendemos el valor de la cruz? Que no es lo mismo que el sufrimiento. Sufre todo el mundo en la vida. Ahora, antes de venir aquí, precisamente ahora, estaba leyendo la entrevista a un jugador del Español, me parece que es latino, y decía él: no entiendo por qué teniéndolo todo, familia, hijos, dineros, coche, lo tengo todo, ¿por qué no soy más feliz que mis compañeros que se pasan 8 horas picando piedra? Y ellos son más felices que yo. ¿Por qué? Se pregunta así. Sufre todo el mundo. Este futbolista tiene de todo y sufre. El cristiano tiene que dar un paso más. Ese sufrimiento, convertirlo en cruz. No es lo mismo sufrir que la cruz. Sufre todo el mundo. La cruz es algo diferente. La cruz es darle un sentido al sufrimiento. Darle un sentido al sufrimiento. Saber aceptarlo.
y saber ofrecérselo al Señor. Y así el sufrimiento tiene un valor redentor. Cuando sufrimos por Cristo y lo ofrecemos por Cristo, ese sufrimiento tiene un valor redentor. Casi nada. El sufrimiento es algo inútil. Pero cuando lo enfocamos desde el amor al Señor y hacerlo por el Señor y sufrir por el Señor, ese sufrimiento tiene ya un valor redentor. Y qué importante es que esto lo entendamos. Porque vuelvo a repetir el resumen de este último punto. Entendemos que tengamos que trabajar por Dios. Lo entendemos. Nos cuesta mucho entender que tengamos que sufrir por Dios. Si esto lo tuviésemos claro, muchísima gente no abandonaría las cosas de Dios. Abandonamos cuando nos viene el sufrimiento, cuando nos viene la persecución. Y esto es algo inherente a la vocación cristiana. Lo hemos visto ahí ahora mismo en el profeta Jeremías. Y así en todos. En todas las vocaciones que veamos en la Biblia hay algo de sufrimiento, siempre. Además, digo más, cuando el Señor nos llame para algo, tenemos que estar ya preparados, tenemos que estar predispuestos para algo de cruz. Es muy difícil, muy difícil. Lo que voy a decir cuesta entenderlo. Es algo muy difícil que algo que venga de Dios nos lleve cruz. Muy difícil. Algo que venga de Dios que nos lleve cruz es algo realmente difícil. Este punto, vuelvo a repetir, es un punto muy, muy importante que lo entendamos. En este punto que acabamos de explicar, falla muchísimo la gente. Bueno, fallamos todos, yo el primero. Nos cuesta mucho entender que en la misión de Dios vaya acompañada la cruz, lleve su dosis de cruz, lleve su carga de cruz. Vuelvo a repetir, insisto mucho en esto. Entendemos que tengamos que trabajar por Dios, lo entendemos. Muchísimos cristianos lo entienden, otros ni siquiera eso, pero bueno, hay muchos cristianos que entienden que tengamos que trabajar por Dios. Pero nos cuesta mucho a todos que tengamos que sufrir por Dios. Cuando hacemos algo voluntariamente, cuando nos estamos entregando al Señor, cuando estamos haciendo algo por Él. Porque el planteamiento que nos hacemos es un planteamiento muy humano. Encima que entrego mi tiempo, que entrego mi persona, que me entrego completamente a Dios, y ahora encima soy perseguido, ¿y qué he hecho yo para ser perseguido? Pues míralo con esa mirada espiritual, con esos ojos de la fe. Es la cruz del Señor. Y toda obra de Dios, por un lado o por otro, llevará su dosis de cruz. Y si no somos capaces de llevar esa cruz, preguntémonos cómo es entonces nuestro amor al Señor. Preguntémonos cómo es ese amor que tenemos al Señor. Vamos con el tercer punto de este decálogo. La envoltura humana. Ahora le vamos a dar otro enfoque. El Señor llama a algunas personas a una misión que es pensada para nosotros, para que esas personas nos anuncien a nosotros su palabra, la palabra de Dios. Y claro, ahí solemos tener una dificultad. Me remito al pasaje que hemos leído no hace mucho, también un domingo, de Jesús en la sinagoga de Nazaret, en su pueblo. Me remito ahí para que os
situéis. ¿Qué pasa ahí en la sinagoga de Nazaret? Dicen los paisanos de Jesús: ¿no es este el hijo de José, donde ha aprendido tantas cosas? Si le hemos visto crecer entre nosotros. ¿Por qué sabe todas estas cosas? Ellos estaban expectantes, porque habían oído, eran los primeros pasos de Jesús en la vida pública, habían oído lo que habían hecho en Cafarnaúm Jesús, había curado a la suegra de Pedro, había curado al endemoniado, les llevaba muchísimos enfermos allí a la puerta de la casa de Pedro para que los curase. Claro, cuando llega Jesús allí a Nazaret, pues están esperando que haga algo, ¿no? Están expectantes allí todos ellos. Pero ya hay una dificultad de entrada: la envoltura humana. Que Dios anuncia su palabra, Dios llama a algunos para que anuncien su palabra, pero son personas de carne y hueso, son personas con defectos. Cuando hemos visto alguna reacción del Papa Francisco, que le dio así un golpecito, de nada, fue así, le dio así con la mano a una que intentó así agarrarlo para hacerse una foto, para hablar con él, no sé para qué fue, y le dio así un poco enfadado. Enseguida lo sacaron todos los medios de comunicación, todos, para que veamos que la gente está pendiente de nosotros y espera un comportamiento de nosotros. Pero claro, hasta el mismo Papa es humano y tiene también sus fallos. Y la gente se escandaliza, o nos escandalizamos todos, de los fallos de esas personas. Es la envoltura humana, que el Señor nos transmite su palabra a través de otras personas. Y ahí dicen los paisanos de Jesús: ¿no es este el hijo de José? Y esto nos choca, nos cuesta aceptarlo. Pero a veces rechazamos el mensaje porque presentamos mal el mensaje. No están rechazando a Dios, están rechazando que nosotros estamos presentando mal el mensaje. ¿Cuántas veces no hemos presentado el mensaje de Dios como un Dios castigador? ¿Cuántas veces, este sí que lo hemos presentado veces, estamos presentando el mensaje de Dios como una carga? ¿Cuántas veces no he escuchado: es que hoy me he tragado 2 misas? Ya está, ya las he estropeado todo. Si dices me he tragado, es que ya para ti eso es una carga. Y esto yo creo que los que somos adultos lo hemos transmitido mucho a los jóvenes, a las generaciones que hay detrás. Le hemos presentado la fe como una carga. Quizá no nos damos ni cuenta, pero en expresiones tan sencillas como esa: me he tragado, ya está. No, yo ya no voy mañana a misa porque mira, ya fui el sábado, no. O sea, muchos detalles de esto que estamos viendo, estamos presentando la vida cristiana como una carga. Entonces, se rechaza la forma de presentar tú el mensaje. Pero en otras ocasiones se está rechazando al mensaje, no la persona que te lo está dando. Pero también nos hacemos antes otra pregunta: ¿hay algún otro modo de presentar el mensaje de Dios si no es a través de personas? ¿A través de esa envoltura humana? Esto también va para nosotros. Cuando el obispo nos dice tal cosa, no, a mí el obispo me queda muy lejos. No, ahí Dios te está pidiendo algo. Nos cuesta mucho esa envoltura
humana. Pero ¿hay otro modo? ¿A alguno de nosotros se nos ha parecido Dios hablarnos de algo? No. Dios nos habla a través de las personas. Y Dios nos transmite su mensaje a través de las personas. Yo recuerdo mi primera catequista. Mi profesor de religión lo recuerdo. Mi párroco, sobre todo don Román, el de Malpartida, hasta don David lo recuerdo. Recuerdo muchas personas. Recuerdo los que llevaban la milicia Santa María. Recuerdo mis superiores en el seminario. Han sido personas de carne y hueso los que me han transmitido la fe. Gracias a ellos tengo fe. ¿Con sus defectos, con sus imperfecciones? Sí. Pero a veces, cuando rechazamos a la persona, no estamos rechazando a la persona. Estamos rechazando el mensaje que nos está transmitiendo porque no me conviene. Y como no me conviene, lo rechazo. Porque en un principio, en el Evangelio que estoy diciendo, los paisanos de Jesús sí acogen a Jesús. Los paisanos de Jesús acogen a Jesús. Lo acogen. Estaban expectantes. ¿Por qué le rechazan después? Cuando les pone el ejemplo de Naamán el sirio y de la viuda de Sarepta. Porque eran dos personas, tanto Naamán el sirio como la viuda de Sarepta, que no pertenecían al pueblo de Israel. No pertenecían al pueblo de Israel. Y para ellos también era la salvación. Y por eso no aceptan el mensaje de Jesús. No están rechazando tanto a Jesús por ser Jesús. Están rechazando a Jesús porque es el transmisor de un mensaje que no les gusta, un mensaje que no les conviene. Y por eso están rechazando a Jesús, por el mensaje que les está transmitiendo que no les conviene. Ellos creían que la salvación era para el pueblo judío, para ellos solos. Y cuando Jesús les recuerda que la viuda de Sarepta y Naamán el sirio fueron curados y atendidos por el Señor, eso ya no les gusta. Cuando les habla que la salvación es algo universal. Para que veamos lo que hay detrás de esa envoltura humana. Acojamos siempre la palabra de Dios, que nos va a venir siempre a través de personas, siempre. Hombre, también está lo que nosotros rezamos delante del Señor, ¿no? Que también el Señor nos transmitirá muchas cosas. Pero una parte importante del mensaje nos vendrá en esa envoltura humana. Vosotros podéis pensar a lo mejor de mí, voy a hablar un poco en plan personal, podéis pensar a lo mejor de mí que yo no escucho a otros sacerdotes. Os puedo asegurar, vosotros cuántas misas podéis ir el fin de semana, como mucho con 2, me imagino, del sábado y el domingo. Yo escucho muchas más, y muchas veces entre la semana, porque me gusta escuchar a mis compañeros, a veces obispos, a veces sacerdotes, tengo a muchos que sigo. ¿Por qué? Porque necesito también alimentarme con la palabra de Dios, que se me da a través de esas personas. Vamos con el siguiente punto, que se nos va quedando ya poquito tiempo. El joven rico. El joven rico. Ya estos 2 puntos los vamos a dar un poquito más rápido, que pronto tenemos que estar tocando las campanas para el entierro que tenemos a continuación. En esta llamada que el Señor hace a personas concretas, no todo el mundo le dice que sí. Incluso personas buenas, personas cumplidoras. Es el caso del joven rico. El joven rico, dice el Evangelio expresamente, que era una persona que guardaba
los mandamientos. Era una persona que se planteaba la vida eterna. Cuidado, que ya son muchas cosas, ¿eh? Lo que él le pregunta al Señor es: Señor, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Es una persona que se plantea la vida eterna. Y cuando el Señor le dice: cumple los mandamientos, Señor, cumplo los mandamientos. Ojalá tuviéramos nosotros muchísimos cristianos que cumplan los mandamientos y se planteen la vida eterna. Ojalá y tuviéramos muchos cristianos así. No era un cualquiera el joven rico. Una persona creyente, una persona practicante, a raíz de lo que escuchamos en el Evangelio. Pero Jesús le va a pedir algo más. Le va a pedir: vende lo que tienes y sígueme. ¿Nos estamos dando cuenta ahí, en ese detalle, que Jesús le está pidiendo al joven rico lo que en el primer punto de esta meditación le pidió a Pedro? A Pedro le pidió: vente conmigo que desde hoy serás pescador de hombres. Y Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Dejó todo. También es verdad que Pedro tenía mucho menos que el joven rico. Lo que tenía lo dejó. Y el joven rico no lo dejó. Yo me imagino a un Pedro feliz siguiendo al Señor, no lo dudo. Pedro estaría súper feliz siguiendo al Señor y dejándolo todo. Tendría sus defectos y lo que sea, pero vemos que no tenía un corazón apegado, tenía un corazón grande, un corazón generoso, un corazón abierto. Y el joven rico tenía un corazón pequeño. El joven rico podía perfectamente haber sido uno de los apóstoles. Porque Jesús le pide lo mismo que le pidió a los apóstoles: que lo dejara todo y le siguiera. ¿Y cuál fue la dificultad para que no le siguiera? Que era rico, que tenía mucho. Una llamada de atención también para nosotros. Ojalá, como decimos en los pueblos, aprendamos en piel ajena. El joven rico no le siguió porque tenía mucho. Pero hagamos ese tener mucho más extensivo. No solamente lo limitemos a bienes materiales. Hoy día una cosa, lo he dicho antes, una cosa muy preciada por todos nosotros es nuestro tiempo. ¿Estamos dispuestos a dejar eso que tenemos, sean bienes, sea tiempo, sea lo que sea, por el Señor? El joven rico no estuvo dispuesto. ¿Estamos dispuestos nosotros, ante la llamada que el Señor nos hace, y vuelvo a repetir, a todos el Señor nos llama para algo, estamos dispuestos a responder al Señor? ¿Estamos dispuestos a entregarle eso que el Señor nos pide? El joven rico no, porque tenía mucho. Cada uno de nosotros también tiene mucho. No me estoy refiriendo a dinero. Tenemos muchas cosas. No, hombre, yo es que ahora, esto se ve en cualquier reunión que tengamos en la iglesia. No, es que este no he venido porque no puedo ir porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Son las cosas que tienes. Son las cosas que no estás dispuesto a renunciar a ellas. Tenemos tantas cosas que no son bienes materiales, pero tenemos muchas cosas. Seamos sinceros.
Y vamos ya con el último punto del decálogo. La parábola del sembrador. La voy a decir muy por encima. Ya sabéis que cuando el sembrador siembra, la semilla cae, una cae en el camino, otra entre zarzas, otra en terreno pedregoso, otra en tierra buena. La que cae, por ejemplo, en el camino no produce ningún fruto, vienen los pájaros, la comen, nada. La que cae entre zarzas, las zarzas la ahogan. Otra cae en tierra mejor, otra en tierra un poquito peor. Unas producen el 30%, otras el 60% y otras el 100 por 1. La semilla se siembra, produce distintos frutos. Pero la que produce frutos es la que cae en tierra buena, en tierra cultivada, en tierra preparada. ¿Cuándo surgen las vocaciones? Y no me estoy refiriendo a vocaciones sacerdotales, no. La vocación del seglar, la vocación del matrimonio, todas las vocaciones. Todos tenemos una misión que lo veremos en la siguiente charla. ¿Cuándo surgen esas vocaciones? ¿Cuándo surge el compromiso con Dios? ¿Cuándo comenzamos a vivir nuestra vocación? ¿Cuándo respondemos a la llamada de Dios? Muy sencillo. Cuando cae en tierra buena, cuando cae en tierra cultivada. Mirad, ¿por qué no surgen hoy vocaciones? ¿Por qué tenemos un seminario vacío? Prácticamente. Los chicos que tenemos son de África y se irán a África. ¿Por qué? Lo voy a decir claramente. Porque no hay vida espiritual en la mayoría de los ambientes, por lo menos a nivel de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tenemos en las parroquias? ¿Cuánto se siembra el Evangelio en nuestras familias? ¿Cuántos grupos y movimientos apostólicos tenemos en las parroquias? ¿Por qué estos años atrás, no hace tanto, había más vocaciones? Porque había movimientos apostólicos. Yo que he estado en el seminario, la mayoría de las vocaciones salían de movimientos apostólicos. Yo, por ejemplo, vengo de la Milicia Santa María. ¿Por qué surgían vocaciones en estos movimientos apostólicos? Porque había una vida espiritual. Teníamos una reunión semanal, teníamos retiros mensuales, teníamos ejercicios espirituales, teníamos convivencias, íbamos a misa, yo era los que iba todos los días, otros los fines de semana. Había, así de claro lo digo, una vida espiritual. Y cuando hay una vida espiritual, la llamada de Dios, la semilla de Dios, cae en tierra buena. Y ahí surgen las vocaciones. Si no hay una vida espiritual, olvidémonos de que surjan vocaciones en la Iglesia. He puesto el ejemplo ahora mío, ¿no? De la Milicia Santa María, pero me da lo mismo. Cualquier movimiento. O en las parroquias también, ¿por qué no pueden surgir vocaciones en las parroquias? Cuando surge una vocación en una parroquia, ¿de quién sale? Las personas que están viviendo una vida espiritual dentro de la parroquia. No tenemos que irnos muy lejos, ahí tenemos el caso de Flores y Roberto, las dos últimas vocaciones que han salido aquí en Arroyo. Eran personas que estaban aquí en la parroquia. Les cuento la anécdota aquella, con esto acabo ya, por contar algo gracioso, que me estoy poniendo muy serio en este retiro, ¿no? Tuvimos una reunión, ya no me acuerdo de qué fue, en Aliseda. Y esta religiosa Sor Encarna, ya, la mujer ya ha fallecido, una mujer muy carismática, ¿no? Nos reíamos mucho con ella. Y se le ocurrió decir lo siguiente, dice, bueno, para saber de dónde somos cada uno, vamos a ir nombrando los pueblos, y según nombramos los pueblos, era la reunión de todo el arciprestazgo, ¿no? De los pueblos del arciprestazgo, nos ponemos de pie. Y dicen, Arroyo de la Luz, y nos ponemos de pie.
Flores, Roberto y yo. Y dice la hermana Encarna, la Santísima Trinidad. Pero después han surgido ahí 2 vocaciones. Pero ¿veis? Estaban implicados en la parroquia. Y así en los movimientos apostólicos y así en todo. No tendremos vocaciones mientras nuestros jóvenes nos lleven una vida espiritual. No tendremos vocaciones para el matrimonio, entendiendo, sí, se casarán por la iglesia, sí, pero entendiendo lo que es el matrimonio como vocación y viviéndolo. El sacerdocio, la vida religiosa y otro tipo de vocaciones que hablaremos después en la segunda meditación. No tendremos vocaciones mientras la semilla de Dios no caiga en tierra buena. Y la tierra buena es cuando hay una vida espiritual, cuando hay una vida cristiana, cuando hay una vida cultivada. Mientras no exista esto, no habrá vocaciones. Recuerdo que uno de mis superiores, ya fallecido, era el profesor de teología moral, nos decía, ¿queréis saber si un movimiento apostólico funciona bien? Decía él, es muy sencillo, muy sencillo. Fijaos si de ese movimiento surgen distintas vocaciones. Si surgen distintas vocaciones, estás seguro que en ese movimiento hay vida espiritual. Si no surgen vocaciones, poca vida espiritual tiene ese movimiento. Pues este planteamiento es el que he intentado hacer en este último punto de esta meditación, en el punto 5. Pues bien, ya nos preparamos para el entierro y si os queréis quedar en la misa del entierro, os quedáis en la misa del entierro. Si no, para los que sois de fuera, que no sois de Arroyo, pues saliendo por esa calle, dirección oeste, lo podéis mirar por el móvil, hacia abajo, ¿no? Tenéis enseguida ahí el Corral Concejo y por ahí podéis pasar un poquito, enseguida estáis en el campo, porque dirección a la luz tardáis un poquito más, pero ahí enseguida estáis en el campo, podéis pasear un poquito por ahí, meditando, reflexionando, os podéis quedar aquí en misa, pero aquí será más difícil que podáis estar rezando y tranquilos, ¿no? Porque va a llegar la gente del entierro y todo eso lleva su movimiento, ¿no? Haced lo que queráis. A las 12:15 tenemos la segunda meditación.